la preocupación política de la ausencia del ministro de Economía. Sí, comercio internacional es lo que hoy día nos compete desarrollar con todas sus características, todos sus elementos, todos sus enfoques, ¿no? Eso vamos a ver hoy día, ¿no? Y en primer lugar, vamos a identificar en esta imagen algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el transporte. Mira, aquí vemos tres tipos de transporte, vemos en pantalla, ¿no? El transporte terrestre, aéreo y marítimo, ¿no? Y aquí vemos el lugar más frecuente donde se descargan y cargan las mercancías, que es un puerto, como es el caso del Callao. Sí, exacto. Este es el comercio internacional, ¿ya? Ese es, no te olvides, ¿ah? Entonces, esto es fundamental para todos los países hoy día. Hoy día no puede haber un país que esté aislado al 100%, ni siquiera Cuba, que está bloqueada, ni siquiera Corea del Sur, que está bloqueado, ¿no? Por Corea del Norte, perdón, que está bloqueado por Estados Unidos, y Europa vive aisladamente. Tienen ahí sus contactos, sus relaciones con algunos países como China, Rusia, Francia. Francia fue una de las primeras que se relacionó con Cuba cuando se produjo el bloqueo, intercambiando una serie de productos, sobre todo las medicinas que tiene Cuba, que son las más avanzadas, ¿no? Uno de los países más avanzados en medicina del mundo, Cuba. ¿Ya? Entonces no hay país que viva de manera aislada, autárquica. Uh-huh. Sí, también me hacen recordar por el chat, me hacen recordar que en el discurso de Castillo le da una chiquita al rey de España, ¿no? Sí, cuando le plantea pues que cuando llegan los invasores, se produce el saqueo, ¿no? De algo así, da una idea de eso, ¿no? Era lo mínimo que esperábamos que se manifieste en este bicentenario. Estamos en el 200 años de la independencia, sería ilógico, ¿no? Que el presidente no hable acerca de este tema. Otra cosa es que el rey de España esté sentado ahí, pero a él, como dicen hoy día, a él no le interesan esos temas históricos, ¿no? A él lo que le interesa es fortalecer las relaciones con el Perú a nivel empresarial, porque él representa a muchas empresas. El rey de España es nombrado representante de una serie de empresas, como por ejemplo Telefónica. Y su presencia acá obedece a que esa relación Perú-Telefónica se consolide, ¿no? Esté bien. Y para eso ha venido, ¿no? Para eso ha venido. Listo. Muy bien. Gracias por tus comentarios. Sí, listo. Muy bien. Miren. Entonces, el tema de hoy es el sector externo, y ahí tenemos los siguientes objetivos. Mira, primero, debemos comprender el funcionamiento del comercio internacional, cómo, cómo se da, ¿no? ¿Qué paso sigue? ¿Qué elementos tiene? El funcionamiento. Luego, cada elemento que posibilita el comercio internacional, como hemos dicho, el transporte, ¿no? Las carreteras, los pesos y medidas, las mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de instalaciones también se necesita para el comercio internacional. No se puede hacer en la calle, tiene que haber un aeropuerto, un terrapuerto, un puerto, almacenes, ¿ves? Un conjunto de elementos. También comprender las condiciones en las cuales se negocian. No es igual negociar entre Francia e Inglaterra, ¿no? De igual a igual, que negociar entre Estados Unidos y Perú, donde Estados Unidos tiene todas las de ganar porque es una potencia mundial, ¿no? Y Perú tiene todas las de perder porque es un país pobre. Y encima tenemos funcionarios que son pro Estados Unidos, que solamente aceptan lo que ellos dicen, ¿no? Y nos convierten en un país primario exportador, pura mina, ¿no? Minería más. Minería es la principal fuente de ingresos en nuestro país. Entonces, esas condiciones de desventaja en las cuales negocia el Perú, vamos a conocerlos hoy día también, ¿ya? Porque es más fácil para ellos negociar en bloque que de manera individual, ¿no? Por ejemplo,
la Unión Europea, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Mercosur. ¿Ves? Y ahí está, nos centramos entonces en el comercio internacional con todas sus características, elementos que vamos a comentar en este momento. Mire, primero que nada, el sector externo es aquel sector que relaciona la economía internacional, los países que están en la economía internacional, lo relaciona a la economía nacional, al país, en este caso el Perú. ¿Y cómo se relaciona? ¿Cuál es la forma de relación? Profesor, es el comercio internacional. Así es. Y el comercio internacional es el intercambio de mercancías que se dan entre un país y el resto del mundo. Por ejemplo, Colombia destaca en la venta de café a nivel mundial. ¿Ya? Por ejemplo, Brasil antes destacaba en la venta de cacao, pero poco a poco Brasil ha ido diversificando su producción y ahora no solamente vende cacao como antes, sino que ahora vende automóviles, produce automóviles Brasil, vende, eh, a ver, electrodomésticos. O sea, Brasil ya es considerado una de las potencias del mundo, un país desarrollado, claro, con sus espacios empobrecidos como las favelas, ¿no? Zonas abandonadas, donde están los nativos, ¿no? Brasileños, pero si vas a Brasilia, por ejemplo, en Brasilia todo está planificado, ¿no? Controlado para, ¿no? Proveer al mundo de lo que Brasil es capaz de hacer. Uh-huh. Claro, nuestro país también destaca en muchas cosas, en muchos productos, como me señalan la quinoa, por ejemplo, ¿no? Claro, la quinoa se fue difundida en aquella época por Nadine Heredia, que fue declarada por Naciones Unidas como la embajadora de la quinoa. Y el famoso cocinero peruano llamado Gastón Acurio, que fueron los dos artífices que difundieron a nivel mundial la potencialidad de la quinoa como nutriente, como fortificante. Claro. Y todo el mundo se enteró que la quinoa era un poderoso alimento. Y hoy día, la mejor quinoa, que es la quinoa negra, se va al extranjero. Y no dejan la quinoa blanca, que también es buena, ¿no? Pero preferiría la quinoa negra, sinceramente. Ya, 40 euros el kilo, allá en Francia, en Alemania. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, ¿por qué comercializamos? Porque no somos autosuficientes. Los países no pueden producir todo lo que necesitan, ¿no? Entonces requerimos, necesitamos productos de otros países. El Perú necesita muchos productos de Europa, Asia, Estados Unidos, ¿no? Norteamérica. Necesitamos, por ejemplo, automóviles, electrodomésticos, necesitamos computadoras, tablets, celulares, acá consumimos muchos celulares se consume, a veces se prioriza el consumo de esos equipos por cuestiones de publicidad, ¿no? La publicidad es tan fuerte que le hace al joven ser adicto a los nuevos equipos. Claro, sí, 3.000, 4.000, 5.000 soles, ahí está su equipito, ¿no? Ya compró su equipito, trabajó como 5 meses para comprar su equipo. Está feliz con su equipo, escuchando música por la calle, y no pasa ni una semana y la roban. Entonces, esa es otra característica del consumidor peruano, ¿no? Necesitamos equipos de alta tecnología, lo cual no es malo, obviamente, no es malo, al contrario, ¿no? Tener computadoras modernas, celulares modernos, es algo muy, muy, muy favorable, ¿no? El detalle es que no sabemos ni cómo funcionan. No sabemos ni un celular cómo funciona dentro, ¿no? A veces el vendedor que repite un manual te dice hay 3 núcleos, 4 núcleos, tiene un chip no sé de qué, empieza a hablar, ¿no? Empieza a explicar. En otros países los consumidores sí saben.
¿Qué sucede dentro del celular, dentro de la computadora? ¿Por qué? Porque han recibido una formación. Ujú. Solamente una economía autárquica sería autosuficiente. O sea, una economía de sobrevivencia, ¿no? Donde se aislaría del mundo para sobrevivir y toda su producción sea solamente para el consumo de la población, nada más, sin sector externo, sin gobierno, sin, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la economía autárquica hoy día no existe, pero en la época feudal sí existía, ¿no? En la época feudal la producción era tan escasa de que solamente alcanzaba para el consumo de la población, de los habitantes. Y a eso se llama autoconsumo, ¿no? Se llama economía local, doméstica, más conocida como autárquica, que es una de las preguntas de admisión que ha venido en Villarreal, por ejemplo, ahí han preguntado este punto, ¿no? Y es propio de economías feudales. Hoy día, 2021, en estos últimos años, esta economía no existe. No existe, solamente es un modelo teórico que utilizan los neoliberales para explicar la clase de circulación. Cuando entras a circulación, ese tema, ahí vas a ver esta palabra. Y ahí vas a encontrar, ¿no? Que para armar el modelito de los flujos, los polos económicos, un requisito, economía autárquica. Pero si no existe, por eso repito, el neoliberalismo lo trae como un artificio, así como el ceteris paribus, así igualito lo trae. Sí, así ponen sus artificios para que funcionen su explicación, porque si tú sacas sus artificios, todas esas creaciones, inventos que ellos tienen, sus teorías se empiezan a desmoronar, se empiezan a caer. Sin ceteris paribus no hay la ley de la demanda, no hay la ley de la oferta. Sin economía autárquica, el esquema de circulación, ¿no? Tampoco existe. Entonces son explicaciones teóricas que necesitan todos estos inventos, ¿no? Del neoliberalismo. Entonces la economía autárquica no existe en la actualidad, ¿ya? Hoy día lo que prima a nivel mundial son economías abiertas al intercambio, ¿no? A poder comprar y vender. Ese es lo predominante. Ujú. Sí. Entonces concluimos de que no existe país que no realice el comercio internacional. Ujú. Así, con firmeza decimos que la economía autárquica es inexistente. No hay economías autárquicas hoy día en países modernos, ¿no? Ahora, hay excepciones, por si acaso, de poblaciones vulnerables, poblaciones originarias, autóctonas, como por ejemplo los nativos de la Amazonía. Ahí, por ejemplo, en la selva virgen, ahí no hay dinero, ¿no? Hay todo es trueque, ¿no? Casa, autosuficiencia, que es autárquico. Te vas a las islas de la Micronesia, la Melanesia, ahí también están, en la Polinesia, y también no hay dinero, ¿no? Entonces son excepciones, pues. O te vas acá a la Puna del Perú, arriba, en el Cusco, allá, en Cacha arriba, donde están los pueblitos, tampoco ni dinero existe, ahí tienes que ir con productos para intercambiar. Llegas a ese pueblito, la gente te queda mirando, ¿no? Y si hay alguna tienda por ahí, quizás, ¿no? Pero la mayoría tiene ahí sus almacenes. En su casa tienen sus pirguas, sus almacenes. Entonces tú quieres un poco de papa, o quinoa quizás, ellos te dicen, ¿qué has traído? Arroz. ¿Ya? Una bolsa de arroz por una bolsa de quinoa. ¿Qué dices? ¿Qué has traído? Fideos. ¿Ya? Fideos por mashua. ¿Ya? ¿Qué has traído? Tarro de leche. Tarro de leche por charqui. Y así. 2021, ¿no? 2021, por si acaso. Eso indica, ¿no? Cómo muchos pueblos del Perú han sido abandonados, donde no ha llegado por las carreteras, no ha llegado por el desarrollo económico, social, ¿no? No hay ni universidades, ni colegios existen. Uy, ni luz, menos internet, ¿no? Menos internet.
Entonces ese sería el concepto. Y aquí estaría el gráfico, mira. Este es el gráfico, donde nos explican de que la economía, el sector interno, vienen a ser estos tres elementos, ¿no? Uno, las familias, ¿no? Nosotros. Otros, las empresas, ¿no? Y otros, el Estado, el gobierno. Todo esto en conjunto se llama el sector interno, el cual se relaciona, ¿no? Con la economía internacional, que puede ser, por ejemplo, Japón, Canadá, ¿no? Puede ser, ¿qué más? A ver, China, ¿no? China hoy día, es decir, diversos países. Entonces ahí estamos viendo los agentes económicos del comercio internacional, la oferta y la demanda. Y aquí te presento a los dos economistas que desarrollaron estas teorías del comercio internacional. Son los liberales Adam Smith y David Ricardo. Ellos explicaron, dijeron en su época, que el comercio internacional era favorable, era beneficioso. ¿Por qué, profe? Porque permitía aumentar el bienestar para aquellos que participaban en este comercio internacional. O sea, según lo que ellos dicen, aquellos que no participan en el comercio internacional nunca van a poder experimentar, ¿no? Ese bienestar, ese desarrollo, esa situación favorable. ¿Ya? Entonces, estos son los dos economistas principalmente, porque hay una lista larga, ¿no? Hay una lista larga de economistas, pero estos son los más famosos, ¿sí? ¿Ya? Mira, ahora tenemos que ver cuáles son los motivos por los cuales se lleva a cabo el intercambio internacional, ¿no? El comercio internacional. El primer motivo salta a la vista, ¿no? Ahí ves en el dibujo, en la foto, ves ahí que todos los países no poseen los recursos que quisieran, ¿sí? Entonces necesitan de otros países. Por ejemplo, nuestro país es uno de los países privilegiados en el mundo. Tenemos 8 regiones naturales, 11 ecorregiones. Tenemos una flora y fauna considerada mega diversa por su gran variedad. Y encima tenemos el mar más rico del mundo. Profe, con estas características ya el Perú debió ser pues un país potencia, ¿no? Hace rato. Y encima tenemos gente talentosa, ¿sí? Tenemos gente muy talentosa, ¿no? Entonces entonces hay un problemita acá, a ver, que no permite que el país se desarrolle. ¿Cuál es ese problemita? A ver, ¿quién lo identifica? Por el chat nomás, muchachos. ¿Cuál sería el La problema? corrupción. Muy bien, exactamente, correcto, sí. La corrupción, que también significa entreguismo, ¿no? Estar a favor de los más ricos que te sobornan, ¿sí? Porque son sobornos. Mire, el caso de Odebrecht, el caso de OAS, ¿no? El caso de Lavajato, o sea, una serie de empresas extranjeras que han sobornado a los funcionarios públicos en los diferentes gobiernos, ¿sí? Y han impedido que el Perú pueda siquiera transformar lo elemental, ¿no? Que es el petróleo. No permiten acá, estos funcionarios dicen, no, ¿para qué vas a transformar en gasolina? Si el petróleo se lo lleva a Estados Unidos, después lo trae y lo vende acá, ¿sí? Se oponen a transformar materias primas en bienes y servicios, no quieren. Para ellos dicen que es una pérdida de tiempo, es muy costoso, o sea, te ponen una serie de obstáculos. Pero en el fondo, lo que está pasando es que estos funcionarios son bien pagados, bien remunerados por las grandes empresas extranjeras para impedir que en el Perú se desarrolle pues nuestro propio aparato productivo y salgamos de este atraso muy ya antiguo, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Sí, en la corrupción, en la falta de una concepción nacionalista, etcétera, ¿ya? Pero sí, tenemos esta capacidad, mira, esta es nuestra capacidad, ¿no? Flora, fauna, minerales, pesca, tenemos recursos hídricos
hídricos en cantidades espectaculares. Acá en la costa nomás, que es un desierto, en la costa nomás tenemos 53 ríos. Imagínate entrar a la cordillera de los Andes. ¿Ah? Ahí la situación es más favorable, ¿no? Sí, más favorable. Ujú. No te olvides, entonces. Gracias por los aportes de nuestros compañeros que están participando con sus planteamientos. Otro factor que obliga, ¿no?, que nos hace relacionar, es que cada país se va especializando, mira, en la producción que mejor haya realizado, que mejor haya hecho. Por ejemplo, los países asiáticos, ¿no?, los países de Norteamérica, Europa, ellos se han especializado en estos productos de alta tecnología. Y esta es una muestra mínima, ¿no? Aquí debería haber aviones, satélites, barcos, submarinos, helicópteros, armas, ¿no? Debería haber aparatos de alta tecnología. La lista sería larguísima, larguísima. Nunca acabaríamos. Solamente en el campo de la medicina está un tomógrafo, ¿no? Por ejemplo, esos aparatos que hacen un examen del cuerpo en 3D, ¿no? ¿Ves? Esa es una de las características, ¿ya? Otro es en cuanto a los países que no tienen la tecnología y se han dedicado a producir, mire, materias primas, ¿no?, plantas, frutos en este caso. Ese es el caso peruano, ¿no? Campeones del mango, campeones del arándano, campeones de la palta, campeones del espárrago, campeones de la uva, pero todos sabemos de que estas plantas no producen divisas altas, ¿no? Más bien su valor agregado es bajo. Y eso generaría, pues, que los ingresos del país también sean bajos. En cambio, vender este celularcito que ves acá, este relojito, ¿no?, o esta tablet, es otra cosa, pues, ¿no? Ahí sí el valor agregado es altísimo. Uh-huh. Allá, me sugieren por el chat, me dicen, profe, ¿y qué tal si los envasamos? ¿Qué tal si los envasamos? A ver, ¿ah? ¿Qué tal si agarramos esa uva, lo procesamos y lo vendemos en conserva? Ya es otro level, ya es otro nivel. Ese espárrago envasado, procesado, ¿no? Ese mango, ¿sí?, como néctar, exacto, es otra situación. Para lo cual tienes que desarrollar la industria nacional, porque esto no se va a hacer en un taller, tiene que haber una fábrica que procese estos alimentos con sus químicos respectivos, ¿no?, sus elementos respectivos, y producir para el extranjero. Sí, muy bien, gracias por tus aportes. Sí, jovencitos que están en el chat en este momento están alcanzando unas ideas muy interesantes acerca de este tema. ¿Ya? Seguimos, sí. Uh-huh. Miren, otro elemento que hace necesario interconectarnos con los países del mundo es el beneficio de la tecnología. Hoy día sabemos que son dos países que están a la vanguardia de la tecnología mundial, ¿no? Corea del Sur y China. Esos dos países tienen el más avanzado. Estados Unidos también, obviamente, ¿no? Europa también, pero el que está aplicando esto ya en sus países es Corea del Sur. Por ejemplo, mira, hace varios años ya, ellos están aplicando así, sin temor a nada, la tecnología 5G. Y aquí está una de sus especificaciones, mira. ¿Ves? Es 10 a 100 veces mejor que las anteriores. Disponibilidad de casi un 99.9%. La cobertura es al 100%. No hay ningún lugar que quede sin señal, como hoy día, ¿no? Hoy día uno dice, no tengo señal, que no se escucha bien, tu discurso, lo que estás hablando está entrecortado, oye, ¿ahora qué hacemos? No entiendo. Eso no existe. Todos tienen cobertura. Sí, la disponibilidad es al 9%. El uso de energía se reduce al 90%. Uh-huh.
Por lo tanto, las baterías tienen una duración de 10 años mínimo. ¿Sí? 10 años mínimo. ¿Sí? 100 equipos pueden estar conectados a una señal. A una señal. 100 equipos. Uh-huh. La banda ancha es 1000 veces más rápida. Mire. Y la velocidad es a 1 milisegundo. Este es un ejemplo. Perdón. Este es un ejemplo cómo es que el intercambio comercial beneficia a otros países, ¿no? De los avances tecnológicos. Ahora, evidentemente que esto que estamos viendo en el Perú beneficia más a Corea del Sur, más a Estados Unidos que a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar todos sus equipos. Porque en el Perú no se produce ningún equipo de 5G. Antenas, ¿no? Tenemos que pagar servicios satelitales, tenemos que usar ya celulares 5G, ¿no? Cambiar los celulares antiguos por los modernos, televisores inteligentes, bueno, una serie de modificaciones que debemos hacer, ¿no? Beneficiando fundamentalmente a las grandes empresas productoras de estos equipos, ¿no? Que se basan en esta tecnología. Esa es una de las pruebas, una de las formas, una de las razones, mejor dicho, de por qué nos relacionamos, por qué nos vinculamos con otros países. También permite a los países que producen ampliar su frontera de posibilidades de producción, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es campeón en esto, ¿no? Ellos tienen tantos clientes en el mundo de que su producción es una de las más grandes del planeta. China ha salido a competir con Estados Unidos y de la mejor manera ha también cumplido este principio que estamos viendo acá en pantalla. Uh-huh. Sí. Entonces se trata de esto, ¿ya? Que el intercambio permite a los países ampliar todas sus fronteras de posibilidades de producción, expandir todas sus posibilidades de consumo también, al traer productos a su país respectivo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se produce el comercio internacional? Una de ellas es que los países se han desarrollado en condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, los europeos, con todas sus condiciones históricas, han crecido, se han desarrollado, ¿no? Como podemos ver en este ejemplo, mira, ¿no? A nuestro país lo han condicionado para que sea país minero, cuando siempre hemos sido un país agrícola, y debíamos ser, pues, mínimo un país agroexportador, pero a niveles impresionantes, pues no como hoy día que vendemos un poquito de espárrago, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Por ejemplo, Holanda. Holanda es un caso de cómo ellos tienen la agroexportación más grande del planeta en cuanto a la papa. Estados Unidos, cómo ellos han desarrollado la agroexportación de maíz, que son los primeros exportadores de maíz del mundo. Entonces a nosotros nos ponen ahí unas cuantas chacritas, ¿no? Ponemos ahí unas cuantas, desarrollamos unas cuantas agriculturas, pero no es suficiente. Por ejemplo, el espárrago que producimos los peruanos llega a Estados Unidos y se lo consumen en 2 días. Se acaba el espárrago peruano. ¿Ves? En cambio, los yacimientos mineros, estos se están produciendo todos los días, todo el año. Uh-huh. Por ejemplo, miren, las tierras agrícolas, ¿no? Que tenemos a nivel nacional. Pues estas son la dotación de recursos naturales de cada país. Nuestro país destaca en esto. Uh-huh. Los costos decrecientes significa que a mayor producción, producción en masa, no estoy hablando de 1000 camisas, estoy hablando de 10 millones de camisas. Eso lo desarrollan muy bien los países asiáticos. Por ejemplo, China es el campeón en este área, donde en vez de producir 10.000, 20.000 camisas, ellos se proyectan a 10, 20, 30 millones de camisas, ¿no? Por semana, y los van colocando rápidamente, ¿no? Y eso hace que los costos de producción disminuyan terriblemente. Y a eso le sumas otros factores como subsidios,
exoneración de impuestos, créditos a bajos costos, bajos intereses, ya pues es campeona, ¿no? Campeona en la producción. Eso se llama economía de escala. En vez de producir poco o producir lo necesario, producen 10, 20 veces más, minimizando costos de producción. ¿Ya? Sí. Esto también se ha hablado mucho en lo que es la teoría de las ventajas absolutas, ¿no? Que plantea Adam Smith. Otra razón es los gustos de los consumidores. Y eso se debe fundamentalmente al aspecto de la publicidad. ¿Cómo conocemos McDonald's? ¿Mm? ¿Cómo conocemos LG? ¿No? Entonces, todo esto antes lo hemos visto en la publicidad. Antes de consumirlo, lo hemos visto ahí, hemos visto sus cualidades, ¿no? Y después ya con un poco de dinero hemos querido acceder a estos productos. Y muchos de nosotros ya nos hemos vuelto ya consumistas de estos productos, como Microsoft, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Los grifos, Repsol, etcétera, etcétera. Ya son los gustos al punto de caer en el consumismo. En el consumismo. Ese es grave. Ese es grave. ¿Ya? De eso se trata este tema. Ahora, también hay un problema en cada país. ¿Ah? Hay exceso en algunos y déficit en otros. Por ejemplo, en el Perú tenemos exceso de materias primas, porque así nos han condicionado a producir materias primas. Entonces tenemos cantidades importantes y queremos colocarlas en el mundo. Pero tenemos déficit de aparatos de alta tecnología. ¿Por qué hay déficit? Porque no lo producimos, pues. Pero ahí está la UNI, está San Marcos, ¿por qué no se produce? Porque no hay apoyo, el Estado no invierte, las empresas tampoco quieren hacerlo. O sea, hay un vacío ahí de ciencia y tecnología aplicada a la producción nacional. Por esa razón es que el Perú se ve obligado a consumir productos, por ejemplo, de Corea del Sur, que son estos aparatos de alta tecnología, ¿no? Un minivan, un carro compacto, ¿no? De alta velocidad, muy bien construido. ¿Ves? Ahora, existen tres teorías del comercio internacional. Las clásicas son las que plantea Adam Smith, las ventajas absolutas que se basan en los costos de producción y las ventajas comparativas que plantea David Ricardo. En los últimos años, acá, sobre todo en Estados Unidos, ha surgido un economista, el gurú, así le dicen, el gurú de las relaciones internacionales económicas, que es Michael Porter, hablando de las ventajas competitivas. Pone énfasis en la competencia de las naciones, de los países, donde debe enaltecerse la especialización, la innovación, la creatividad de los pueblos. ¿Para qué? Para que puedan derrotar o puedan vencer en la competencia a otros países. Esta es una teoría moderna actualmente. ¿Ya? Sí. Aquí están las ventajas absolutas planteadas por Adam Smith, en la cual se dice, ¿no?, de que está a favor del libre comercio. El principio que mueve todo esto es que todos deben estar especializados. Eso se llama división del trabajo. ¿Ya? Va a beneficiar a dos países. Dos países se van a beneficiar de estas ventajas absolutas, ¿no? Y la evidencia es el mayor productividad o el menor costo de producción. Mira, qué interesante lo que dice Adam Smith. Ojo, que estas teorías todavía siguen guiando el comercio internacional, ¿ah? 300 años después, todavía siguen hablando de estas teorías, donde, acá está clarísimo, mira, el país A. ¿Qué hace el país A? El país A, miren, en cuanto a café, por tonelada le sale $25. Pero en cuanto a trigo, le sale $20. Ya estamos viendo, profe, la diferencia. En cambio, en el país B, el café le sale $43 y el trigo $11. Entonces, ¿qué corresponde? Según Adam Smith, ¿qué corresponde acá? Acá corresponde que el país A debe dedicarse a la producción de trigo, mientras que el país B debe dedicarse
Claro, debe dedicarse, acá, el costo de producción es acá, perdón. El costo de producción, ¿no? Entonces, aquí tenemos que marcar esto, ¿no? Que el país A, en relación al país B, debe dedicarse al café y el país B al trigo. Esto es, según los costos de producción. Ajá. De eso se trata la explicación de Adam Smith. ¿Ves? El país A tiene valor absoluto en café, debe especializarse en café, y el país B tiene valor absoluto en trigo, se especializa en trigo. Esta es la teoría que Adam Smith desarrolló y que hasta hoy día se sigue difundiendo. ¿Qué dice las ventajas comparativas? Esta es la del famoso David Ricardo, ¿no? David Ricardo plantea y dice que un país, ¿no?, tiene ventajas absolutas en todos los productos, ¿no? Y otro país tiene desventajas absolutas en todos los productos. ¡Wow! Mire esta situación. ¿Ya? Entonces tienen que comparar también los costos relativos. Y aquí van a hacer la recomendación que se especialicen en la producción y exportación de aquellos bienes con un costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo. O sea, aquello que te sale producir más barato, eso debes exportar. No debes exportar pero lo más caro, lo que ya no te conviene, ¿no? Y aquí está, dice, el país S tiene valor absoluto en café y trigo. Y el país R tiene desventaja absoluta en café y trigo. Por lo tanto, el país S tiene ventaja en café, se especializa en café, y el país R, ventaja en trigo, se especializa en trigo. Entonces, estas son las recomendaciones que dan dos grandes de la economía liberal. En el primer caso es Adam Smith y en el segundo caso es David y Ricardo. Ahora, la última teoría que se ha desarrollado en los últimos años es las ventajas competitivas. Esto lo plantea Michael Porter, como hemos dicho, acá está el autor, Michael Porter, en la cual él plantea que las empresas, para ser competitivas, para tener presencia en el mercado, vender sus productos, tienen que constituirse en naciones competitivas, poblaciones competitivas. Y para tener poblaciones competitivas, poblaciones que destaquen, ¿no?, en un mar de propuestas, tiene que especializarse, ¿sí? Especializar todo aquello que participa en la producción, incorporar nuevas tecnologías, ¿no? O sea, si hay en otros países están avanzando en otras tecnologías, aprender de ellos y incorporarlo a la producción nacional. Mucho desarrollo de la innovación, la creatividad, ¿no? Innovar significa cambiar para mejorar. Mayor innovación, lo cual va a traer como consecuencia una mayor competencia, una mayor presencia en el mercado internacional. Y el cuarto es que el Estado, la empresa privada debe desarrollar estrategias para colocarse mejor a nivel mundial, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos más destacados de la teoría competitiva de Michael Porter, ¿no? Plantea en síntesis, plantea la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no?, haciendo que las personas tengan esa capacidad de innovar y tener presencia en el mercado internacional. Una de las teorías más difundidas en los últimos años es la teoría de Michael Porter, ¿ya? Y ahora le voy a compartir un videito para que podamos ver un poco del comercio internacional, ¿ya? Sí, acá lo coloco. Y lo comparto.
¿Economía para mí? Sí, y para mí también. Obvio. Y para él también. Y para nosotros, lógico. Porque entender la economía es central en tu vida. ¡Guau! ¡Un cubo Rubik tridimensional! ¿Y en esa radio hamburguesa se escuchará música chatarra? ¿Se imaginan tener un negocio y traer cosas de otros países? ¿Onda importadora Shaolin? De la mineraria china a su hogar. ¿El señor Chao Link? Así es, y veo que quieren hacerme la competencia. Somos emprendedores en potencia. Yo empecé un poco más grande que ustedes. ¿Y fue muy difícil? Todo merece dedicación y hay que entender y manejarse en el fascinante mundo del comercio internacional. ¿Internacional? ¿No estará...? ¿Exagerando? Chile es uno de los países que más comercia con otros países, ya sea importando o exportando. ¿Importando? ¿Exportando? ¿A qué se refiere, maestro? Las importaciones se refieren a la compra de productos elaborados en otros países. Eso nos permite acceder a nuevos bienes y más baratos, mientras que las exportaciones son la venta de productos en el extranjero, ampliando el mercado más allá de nuestras fronteras, desarrollando la industria nacional y generando más empleo. Tanto para las importaciones como para las exportaciones se utilizan las divisas. ¿Divisas? Suena como a... divisas. Para comprar o vender productos fuera de se utiliza como medio de pago las divisas, es decir, una moneda extranjera. Entre las más usadas están el dólar estadounidense, el euro, la libra y el yen japonés. Si queremos comprar, por ejemplo, en China, debemos ver los precios reflejados en dólares y cambiar los pesos a esa divisa. Y estos, a su vez, serán cambiados al renminbi, la moneda de mi país natal. Este cambio de monedas se hace en el mercado cambiario, que opera en los sistemas financieros de cada país. O sea que hay que saber el valor en pesos de lo que queremos importar para ver si conviene. Eso es vital para que el negocio funcione. Yo como que nací para todo lo que es negocios con el extranjero. ¿Así? ¿Y sabes a cuánto equivale hoy $1 en pesos? ¿Por qué? ¿Cambia todos los días? El precio de las divisas, como el dólar, depende de la política de cada país, lo que conocemos como régimen cambiario. Hoy en día tenemos un régimen de flotación libre, en donde el valor de la divisa se fija de acuerdo a la oferta y la demanda, es decir, depende del mercado. O sea que el mercado controla todo. ¿Eso significa que sea libre? No, significa que el valor de la divisa se determina dependiendo de cuántas divisas se demandan, en general para las importaciones, y la cantidad de divisas disponibles, fundamentalmente proveniente de las exportaciones. Sí, está más claro. Bueno, gracias por todo. Y quién sabe si un día somos unos grandes importadores. ¿Y por qué no exportadores? Y para que se vayan familiarizando, tomen $1 de la buena suerte. ¡Ah, mi primer dólar! Lo vamos a cuidar y hacer crecer. Miren, en esta página hay unos cubos Rubik y valen como la mitad de $1. Cada uno ponga su dólar aquí. Estas divisas serán el punto de partida para nuestro super negocio del mundo mundial. Yo apaño. Ahí está el mío. ¿Y tú? ¿No vas a poner? Es que le compré al señor Chao Link un cubo Rubik. Si quieren se los puedo vender. Y le recibo la divisa así, tal cual. Nada de peso. ¿Hacemos trato? Dale, pasa para acá. ¡Qué farsa! ¿Economía para mí? Sí, y para mí también. Obvio. Y para él también. Y para nosotros, lógico. Porque entender la economía es central en tu vida. Bien, a través de este video ha sido un poco divertido, ¿no? Porque están dibujos animados. Hemos visto un poco lo que es el comercio internacional. Y continuamos. Miren, se trata de esto, de ver también acá las formas. Son dos formas del comercio internacional. Una de ellas es el tema de las exportaciones. ¿En qué consisten, no? Acá es cuando los agentes económicos de un país, ¿no? O sea, los productores, empiezan a vender al extranjero. Pueden vender, mire,
Pueden vender, por ejemplo, bienes, servicios de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Venta de bienes y servicios de origen nacional. Esta es la propuesta que ha dado el presidente Castillo el día 28 de julio, ¿no? Si analizan el discurso en la parte económica, ha señalado eso, ¿no? De que debe apoyarse la industria nacional para tener presencia primero en el país, poder abastecer al país, luego al extranjero, ¿no? Sí. Y al extranjero sería aumentar nuestras exportaciones. Y eso es favorable porque hay ingresos de divisas, ¿sí? Miles y millones de monedas extranjeras ingresan a nuestro país. Y eso es muy, muy, muy ventajoso, favorable. Sí. También depende del tipo de producto que vendamos. Si vendemos minerales, claro, va a venir gran cantidad de divisas, pero comparado con vender el producto transformado, es abismal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no venderíamos los minerales o venderíamos una parte y otro lo transformaríamos acá, el valor agregado sería 10, 20 veces más de lo que recibimos en divisas por minerales, así como materia bruta, materia prima. Pero eso no es una decisión así arbitraria, ¿no? Sino eso depende de cómo esté el país. Si el país ha logrado desarrollar pues, su ciencia y tecnología, entonces ellos van a poder hacerlo. Si el país no ha logrado eso, por X motivo, entonces simplemente vamos a vender el mineral así como sale de la mina. Y eso es desventajoso porque otros países lo van a transformar. Cuando te compran el hierro, el cobre, el zinc, el estaño, esos países que te compran eso lo transforman y luego te lo venden 20, 30 veces más caro. Ya eso le llaman alto valor agregado. ¿Ya? Entonces, eso no es ni un secreto para los economistas que están en el Estado, ¿eh? Sino que estos economistas se han formado, ¿no? En una ideología que refuerza todo esto. ¿Sí? Todo esto que estamos hablando lo refuerzan, ¿no? Presentando al Perú como si fuera pues, un país exportador exclusivamente, ¿no? De materias primas. Dicen, no, eso es lo mejor que puede hacer el Perú. ¿Y por qué no lo transforma? Porque no tenemos tecnología, no podemos hacerlo, sale muy caro. ¿Y por qué no preparar al país poco a poco para ese proceso? No, se va a demandar mucho tiempo, no se puede, bla, 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 bla. Al final, el Perú lo condenan a un país primario exportador, país atrasado, país dependiente y encima país pobre. Algo que a muchos economistas no les gusta escuchar. Dicen, no, el país es emergente, ya estamos en vías de desarrollo, ya estamos saliendo, ya mini potencia somos ya. Entonces, ese tipo de cosas ya chocan con la realidad cuando uno ve pues, lo que compramos, lo que vendemos. Y hoy día vamos a ver con detalle todo ello. ¿Ya? Sí, aquí está, miren. Un ejemplo, ¿ya? En nuestro país, ¿no? Vendemos, mira lo que vendemos, materias primas. Nosotros vendemos al extranjero oro, plata, ¿no? Vendemos petróleo, gas. Por lo tanto, eufemísticamente somos un país en vías de desarrollo. Realistamente somos un país atrasado, un país pobre, ¿no? País pobre actualmente. Y eso no hay que explicarlo mucho, solamente hay que ver, ¿no? Cómo está la mayoría de la población, más del 50% en pobreza, ¿no? Y los que no están en pobreza están endeudados hasta el cuello, sobreviviendo ahí con lo mínimo para poder salir adelante, ¿no? Y mira lo que vendemos. Esto es lo que vendemos, mira. Mira, vendemos minerales de diferente tipo, ¿no? Cobre, plata, oro, zinc, petróleo. Vendemos también harina de trigo, perdón, harina de pescado, en este caso también. Algunos productos vegetales también, ¿ya? Pero, digan lo que digan, jóvenes postulantes, vender oro y plata no desarrolla ningún país.
Aunque te digan que es el 50% de los ingresos del país, que es lo más importante que hacemos hoy día, no podemos descuidar, y te alarmen, ¿no? Pero en realidad, siguiendo la historia de los países, ningún país se ha desarrollado vendiendo su oro y su plata. Entonces, ¿cómo se han desarrollado? Transformando el cobre en circuitos electrónicos, transformando la gasolina, perdón, el petróleo en gasolina, transformando la harina de pescado en alimento para animales, transformando las plantas y frutos en envasados, en derivados de todo tipo. Así se desarrolla, cuando hay un proceso de industrialización. Y aquí está el ejemplo, mira, aquí está el ejemplo de lo que estamos hablando, ¿eh? Observa, ¿ves? Alemania. Alemania, cómo se ha colocado en la primera potencia del mundo europeo. Ellos exportan, ellos venden. ¿Ves? Esto no es secreto para nadie, todos saben, sino que no quieren hacerlo porque van a quedar mal con sus financistas, ¿no? Van a quedar mal con las empresas mineras estadounidenses, con los mercados de Estados Unidos, donde le llevamos pues nuestras frutas, le llevamos nuestros minerales, nuestro crudo. Ahí va a haber problema con ellos. Cuando tú empiezas a transformar el país hacia un país industrializado, desplazas a tus consumidores, los dejas, los desabasteces. ¿Y por qué? Porque ya no vas a vender el petróleo pues, así en crudo, en bruto, vas a venderlo ya procesado, gasolina, ¿no? Refinada. ¿Cuántos octanos? Ya depende de la tecnología que manejes, pero ya eso hace Alemania, mira. Alemania exporta alta tecnología, aparatos robotizados, microelectrónico, exporta, pues así, aparatos, ¿no? Producto de la ciencia y tecnología más avanzada del mundo, ¿eh? Nanotecnología. ¿Y eso qué significa? Que van a obtener altas ganancias, que en la jerga económica se llama gran valor agregado. Y es propio de los países desarrollados. Mire, por si acaso lo que estamos hablando es el ABC de la economía. Por eso ningún economista va a decir que no sabe, que vamos, uy, ¿qué pasará con el Perú? Esto ya se sabe ya, hace siglos se sabe. Sino que acá en el Perú tenemos economistas que han optado por el primer modelo. Este es el modelo para ellos. Para ellos el modelo ideal de Perú es primario exportador. O sea, no es un accidente, ni es una mala suerte, ni maldición que nuestro país sea un país subdesarrollado, sino que así lo han conducido las clases dominantes, los gobiernos, el Estado, ¿no? Que han dirigido la política económica. Muy diferente a Alemania, donde su Estado, sus clases dominantes, más preparadas, ¿no? Con más objetividad, han decidido, ¿no? Que sus recursos naturales no solamente se vendan, porque venden un poquito, sino que se transformen ahí, en su país. Y esa transformación logre pues obtener las ganancias más altas del mundo. Claro, pues, ¿no? Claro, porque si tú vendes materias primas y vendes aparatos electrónicos, la distancia de ingresos es enorme. Imagínate, por minerales te pagarán 20, pero por computadoras te pagan 1000. Así es la diferencia. Es gigantesca. Por eso repito, el Perú no va a despegar, no va a salir de su pobreza y su atraso si es que no empieza un proceso de industrialización, que según el mensaje del día 28 de julio, por ahí se ha visorado alguito, ¿no? Porque van a tomar algunas medidas muy interesantes, vamos a ver qué sucede, pues, ¿no? Pero todo lo más poderoso en el Perú, los grupos de poder económico, ¿no? Las empresas, todos ellos se van a oponer a esto porque ellos viven de esta situación. ¿Sí? Los empresarios peruanos más ricos viven de un país en vías de desarrollo, un país pobre. De ahí sacan riqueza, de ahí se enriquece. En cambio, en Alemania es totalmente distinto, ¿no? Allá la riqueza está más redistribuida.
casi toda la población alemana está con un trabajo adecuado, una vida adecuada, estudios garantizados, profesión. Aquí en el Perú recién se ha hablado el domingo también de ingreso libre a la universidad. Era un tabú chocar con los negocios del Estado peruano que hace negocio con el ingreso de admisión, ¿no? Porque ahí saca una cantidad de dinero espectacular que los profesores y los que trabajan ahí en la universidad saben los ingresos que vienen. Es que imagínate 20.000 postulantes, 30.000 postulantes pagando 500, 400 soles. Y todo eso solamente para un día. Profe, no es para un mes esos 500 soles, no. Solamente para que un día des examen de admisión nomás. Uh-huh. A ver, acá hay una pregunta que dicen, profe, cuando se dice que es exportación, ¿cuándo se dice que es exportación? Se dice que es exportación cuando nuestro país, ¿no?, agarra todos sus minerales, ¿no?, su petróleo, su gas, y lo vende al extranjero. Uh-huh. Sí, un objeto sería un producto, una mercancía, ¿no? Por ejemplo, a ver, con el trigo, ¿no? En vez de venderlo así en sacos, en costales de trigo, agarramos el trigo, lo procesamos, lo vendemos en una conserva de trigo. Ese sería un objeto. Uh-huh. Claro, si el Perú envía eso a China, estaríamos exportando a China. Uh-huh. También, los colombianos harían lo mismo, estarían exportando también estarían vendiendo, ¿no? Sí. Sí, hay diversas posturas en cuanto al examen de admisión. Quien habla está firmemente convencido de que en un país, para que se desarrolle, necesita gente preparada. Y con las desigualdades económicas, hay gente que no tiene ni para comer. Tú le bajas el costo, no le alcanza tampoco. Entonces, ¿cómo va a estudiar el profe? Tiene que ser subvencionado por el Estado. ¿Para qué el Estado administra los impuestos de todos nosotros? Entonces el Estado tiene que garantizar a ese sector de jóvenes, ¿no?, que tienen talento, llevarlos a la universidad, ingreso libre, y sostener su preparación, porque ellos van a devolver todo eso que están estudiando, trabajando para el país, claro, y promoviendo pues el desarrollo nacional, ¿no?, a través de la industrialización de todos los campos. Si eres ingeniera agrónoma, vas a trabajar en industrializar la agricultura. Si eres químico farmacéutico, vas a impulsar la industrialización del procesamiento de las medicinas, pero en el Perú. Ya no solamente traer de Alemania, sino acá, ¿no? Poner una fábrica. Como hay varias en el Perú, pero necesitamos más todavía. Y así, esa es la diferencia, ¿no?, entre un país subdesarrollado y un país avanzado. Y eso se expresa pues en la vida de la población. La vida de la población va a tener esas diferencias, que sus economías están bien marcadas en el comercio internacional. Ahora, las exportaciones se clasifican en dos campos. Unas que son tradicionales y otras que son no tradicionales. Las tradicionales, estos son productos que vendemos pues hace siglos. Sí, siglos prácticamente, ¿no? Y son la mayor parte de lo que vendemos al extranjero. Se le llama materias primas. Materias primas es su nombre. Ese es el nombre con el cual hay que ubicar a estos productos que estamos colocando en el extranjero. Uh-huh. Ahora, estas materias primas van a ir a las fábricas de Alemania, a las fábricas de China, a las fábricas de Estados Unidos. Por ejemplo, el crudo, que lo vendemos acá en Piura, allá en Bayobar, ese petróleo de frente se va a Estados Unidos, llega a una fábrica, a una refinería, donde van a separar el crudo, van a sacar GLP, van a sacar aceites, gasolina de diferentes octanos, ¿no?,
con una serie de insumos que van a combinar, y toda la especialidad de ingeniería petrolera, ¿no? Van a producir. Y eso va a elevar el valor agregado a niveles espectaculares, ¿no? Produciendo riqueza para el país, para el país. Ya, en nuestro caso, nosotros nos dedicamos a la venta de estas materias primas a esos países desarrollados, produciéndole más riqueza a ellos, ¿no? Y acá nosotros en la situación de pobreza debido a que no procesamos como debería ser todas estas materias primas. Ahora, estas materias primas se caracterizan por tener escaso valor agregado. ¿Cómo es eso? O sea, cuestan barato. Como solamente has ido a la mina, lo has sacado de ahí, lo has hecho una placa y eso lo vendes, no hay mucha transformación. Entonces ese producto o esa materia prima va a ser pagada barato, ¿no? Barato va a ser. Sí, muy barato. Entonces eso le llama escaso valor agregado. Escaso valor agregado. Y evidentemente la consecuencia de este caso valor agregado es que el Perú no recibe ingresos adecuados para financiar su desarrollo. Por eso te dicen siempre, en educación no hay plata, para salud no hay plata, para investigación no hay plata, para cultura no hay plata. Siempre están con ese discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se generan los ingresos adecuados. Tú vas a Alemania, ¿no? A Europa o cualquier otro país desarrollado y dices, sí hay plata para todo. ¿Por qué? Por el alto valor agregado de sus mercancías que colocan a nivel mundial. Tienen dinero. Por eso financian las mejores educaciones del mundo en Europa. Sí, allá el deporte está bien apoyado, bien financiado. Hay instalaciones, hay preparadores de parte del Estado, estoy hablando, ¿eh? No hablo de parte del privado. Por ejemplo, Finlandia, catalogado como la mejor educación del mundo, es de carácter público, no es privado. ¿Ves? ¿Y esa plata de dónde sale? ¿De dónde sale esa plata del Estado finlandés? Sale de lo que estamos hablando ahora, que son los ingresos que tienen los países desarrollados por vender mercancías de alta tecnología, ¿no? Con alto valor agregado. Otro argumento que le ponen a nuestros productos tradicionales, ¿no? Para ser vendidos baratos, dice, ¿no? Los precios los fija el mercado internacional. O sea, nosotros no podemos fijar los precios, ¿no? Nuestro oro sale a la de Dios. A ver qué sucede en el mercado internacional. A ver. Si el mercado internacional dice que sube un poco, ya viene más platita para el Perú. Si dice no ha bajado, ya menos plata para el Perú. O sea, el Perú está supeditado a ese mercado internacional. ¿Ya? Entonces, esa es una de las situaciones desventajosas para nuestro país. Ahí está la característica de economía primaria exportadora, en la cual el Perú ha sido condenado a extraer, por ejemplo, harina de pescado, que es la pesca casi depredadora del mar peruano para producir esta harina de pescado que ves en pantalla. Profe, bueno, fuera pues que este pescadito se utilice para los niños desnutridos de Huancavelica, ¿no? De Ayacucho, de acá de Lima, que tenemos alta cantidad de niños desnutridos, mal alimentados, anémicos. No. Esta carne de pescado se procesa así básicamente, en unos hornos, se deshidrata, se convierte en harina de pescado y se lleva al extranjero. Pero a precios así insignificantes, ¿ah? ¿Para qué? Para comida de animales. Comida de animales. O sea, con esta harina de pescado, que es anchoveta, sardina y otros peces más, van a alimentar a vacas, toros, carneros, caballos, chanchos, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, en Europa. ¿Sí? Mientras acá tenemos un alto índice de desnutridos anémicos, ¿no? Personas que no resisten, ¿no? Jornadas largas de clases o de actividades porque no hay la energía, pues, ¿no? Ya estamos bostezando, estamos cayendo, ya hasta la justa estamos terminando. ¿Por qué? Porque hace falta pues todos estos nutrientes. Miren, este café, uno de los mejores cafés del mundo, es peruano. Sí, Chanchamayo es el lugar donde se producen estos cafés que ganan concursos internacionales.
Imagínate que nos especialicemos en esto. Y no solamente sea un distrito, un pueblito ahí chiquitito, de todo Junín. De todo Junín, eso Chanchamayo nomás. ¿Mm? Imagínate que se haga esto ya. O esto de acá, mire. El crudo. Así se vende el petróleo. Así como sale del suelo, así se bombea por un oleoducto, que es un tubo que sale desde la Amazonía peruana hasta la zona de Piura. ¿Mm? Y también tenemos plataformas en el mar. En el Zócalo continental también tenemos zona petrolera. De ahí perforan el suelo, ahí están los yacimientos de petróleo, también lo sacan igual como está en pantalla. Así, el crudo le llaman. Llenan los buquetanques, que son de más o menos 4 o 5 cuadras de largo, con 8 o 10 pisos de alto, y se lo llevan a Estados Unidos, a Europa, y allá en sus fábricas, en sus refinerías, ahí lo procesan. Y después de unos 3, 4 meses están llegando esos buquetanques, pero cargados de gasolina, de tantos octanos. Están llegando aceites para automóviles, pero a precios elevadísimos. Un galón, 15 soles. Un galón, 15 soles, imagínate. Un galón de aceite para carros, ¿ya cuánto? Pues 60, 70 soles, ¿no? Caro. Eso es lo que nos falta a nosotros. Y esa situación que estamos describiendo, porque esta es simple descripción de la realidad peruana, de nuestra economía primaria exportadora, es lo que nos condena a un país miserable, un país pobre y atrasado. Mira el cobre. Así lo encontramos en la mina. Luego lo fundimos y hacemos placas de cobre. Y así lo vendemos. Al mundo lo vendemos en placas. ¿Cómo nos lo devuelven? Cables, circuitos, aparatos de cobre, ¿no? Sí. Mira zinc. Así se vende, mira. Este mineral se extrae, se procesa, se hace placas también y se vende al extranjero. O el oro, que es tan apreciado en el mundo capitalista, ¿no? Este metal. Sí, ya para otros fines de lujo, o también como reserva de cada país, ¿no? Sí, entonces así vendemos nuestros recursos naturales. Y esta es la lista de exportaciones, ¿ah? Está en primer lugar los productos tradicionales, que son pesqueros, agrícolas, mineros, petróleo y derivados, ¿ya? Los productos no tradicionales, que son agropecuarios, pesqueros, textiles. Cuando dice pesqueros, no tradicionales, porque arriba también hay tradicionales y pesqueros, ¿no? Este pesquero es harina de pescado. Y este pesquero de abajo, el número 2, es conserva. O sea que sí ha tenido un proceso de transformación. Hace poco, una alumna del Callao se acercó, ¿no? Estábamos enseñando y me dijo, profe, soy de ingeniería pesquera. Qué gusto. ¿Y cómo vas? Profe, he traído esta conserva, estoy vendiendo conservas, profe. Ya hemos procesado ahí en mi facultad con los compañeros, ¿no? Y estamos vendiendo esto. A ver, control de calidad. Había cumplido todito. Sí, 5 soles su conserva. ¿Ves? Ese es producto no tradicional pesquero. Textiles, la ropa de gamarra. Entonces, ropa de gamarra, ¿ya? Madereras y papeles. Los químicos que se producen acá, también vendidos al extranjero. Los minerales no metálicos, sideros metalúrgicos, joyería, platería, metal mecánica, etc. ¿Ven? Esa es la lista de los no tradicionales que vamos a ver en este momento, mira. ¿Sí? Ahí están las cantidades. Estos son los no tradicionales. ¿Qué significa, profe? Que son productos que tienen cierto grado de transformación. No el ideal, sino cierto grado de transformación, pero, como dicen algunos pesimistas, a nada, ¿no? Aumenta su valor agregado. Aumenta. ¿Ya? Sí, históricamente, ¿qué ha pasado? No es antiguo, es reciente. Sí. No se hacía esto hace un siglo.
Hace un siglo no había gamarra, ¿no? Hace un siglo no había platería de exportación, hace un siglo no había artesanías al extranjero. Recién han empezado, ¿ah? Y son productos que han sufrido un grado de transformación. Por ejemplo, agropecuarios. En agropecuarios hay que recordar pues las plantas, ¿no? Los frutos que estamos produciendo en el norte peruano, en el sur de Perú también. Por ejemplo, las frutas, ¿no? Las frutas, ahí tenemos las naranjas, las mandarinas, los limones, los cítricos, ¿no? Tenemos también las fresas, los mangos, las piñas, y en algunos vegetales tenemos, a ver, ¿cómo se llama el vegetal estrella del Perú? Con la letra E. ¿Alguien que me ayude? El espárrago, ¿no? El espárrago, hoy día también el aguaymanto, ¿no? También está el arándano, ¿ves? Son plantas medicinales, nutritivas, que se va colocando en el mercado internacional, pero ya no llegan en saco, ya no llega en saco, ya no llega en una caja grande, no llega ya en un tapercito, no anaranjado, sino un tapercito transparente, sí, $2, el tapercito, sí, ese plástico, con 20 arándanos, $2. Es negocio, pues, es negocio. O si no, llevar ropa desde La Victoria a Singapur, ¿no? Los diseños peruanos son diseños muy destacados, material muy destacada también. Claro, no será la ropa más fina del mundo, pero es una ropa que sí resiste el tiempo y tiene buenos diseños, ¿no? Ah, productos pesqueros, ya hemos dicho, ¿no? Los envasados de atún, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se envasa? Atún, bonito también creo, ¿no? Y los químicos, que también se exportan, siderúrgico, metalúrgico, joyería, que ya hemos señalado. Ahora, la historia del comercio exterior peruano, ¿no? Es desde el virreinato en realidad, ¿ya? Del virreinato, de aquí del Perú extrae minerales, oro, plata, ¿no? Y luego ya, cuando el Perú se hace independiente, vamos a vender pues productos de diferente índole. Mira, en las últimas décadas en el Perú era una economía cerrada. En la década del 70-80 no dejaban que entren muchos productos al Perú. ¿Para qué? Para proteger la industria nacional, pues, ¿no? Y aquí en el Perú tenemos una ensambladora de autos. ¿Por qué vas a dejar que entren autos del extranjero y encima más baratos y encima de fácil acceso? No, no conviene. Entonces cierra la economía. Una economía proteccionista. Era la época de Velasco Alvarado, la época de Belaúnde, ya, en esa época del gobierno militar, economía cerrada. Con Belaúnde se rompe eso. Belaúnde abre un poco la economía. Y en la década del 90 Fujimori ya lo abre todito. Fujimori abre la economía, llegan productos de Japón, de todas partes del mundo llegan, causando que la producción nacional se quiebre. Hoy día el Perú está dentro del libre comercio. No hay barreras. Libre comercio con múltiples países. El Perú no tiene límites. Sí, la bonanza económica, o sea, el crecimiento económico, las cifras, lo cual no significa que nuestra vida mejore, sino que las cifras crecen, se ha debido por las siguientes razones. Mira, exportación de materias primas. Ejemplo, en el siglo antepasado, ¿qué hacíamos? Vendíamos excremento de aves, obviamente, que es el fertilizante más poderoso de la época, la era del guano, millones y millones de libras esterlinas llegando al Perú y siendo utilizadas en un despilfarro total. Luego el salitre,
propiciando la guerra más destructiva en toda la historia nacional y apropiándose de territorio y del salitre chileno anglicano, ¿no? O anglosajón, que es Inglaterra. Luego, el algodón. El mejor algodón del mundo está en el Perú. Se llama el algodón Pima. El azúcar. Wow. Los cañaverales estaban distribuidos en toda la costa peruana. Y de ahí se exportaba azúcar a todo el mundo. Sí. El cobre. La pesca. En la década del 70, el Perú se convirtió en la primera potencia mundial de pesca y se expresó también en la producción de harina de pescado. Fuimos el primer país productor de harina de pescado del planeta. ¿Alguien me puede ayudar con el nombre del empresario peruano que nos hizo campeones en harina de pescado, pero al nivel de depredación de harina y anchoveta que casi se extingue? Su nombre está colocado en una empresa de transporte que va por Santa Anita, ¿no? Va por hasta Villa El Salvador llega. Sí. ¿Cómo se llama ese empresario? Apunte, por favor. Ah, muy bien, gracias, gracias, señorita. Sí, es Luis Banchero Rossi. Interesante saber su biografía de este empresario que fue auspiciado, financiado por grandes magnates de Estados Unidos, los cuales le financiaron la compra de una flota completita de barcos pesqueros. Sí, exactamente. Así es, gracias, señorita, que estás aportando en este momento. Estoy leyendo atentamente tus alcances por el chat. Prácticamente fue el empresario más importante de ese momento, vendiendo, como me escribe, harina de pescado y aceite de pescado. Luego lo mataron, porque este individuo se proyectaba a ser el futuro presidente del Perú, ¿no? El hombre más poderoso del Perú. Pero los otros grupos de poder económico, que son agroexportadores, comerciantes, banqueros, no permiten eso. Así que lo mandan matar con un pretexto por ahí que su guerrillero se enamoró de su secretaria, bla, 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 toda una chismografía, ¿no? Pero en realidad, Luis Banchero se estaba convirtiendo pues, en el hombre más poderoso del Perú y posible presidente de la República. Sí. Su asesinato también frenó un poco la depredación del mar peruano, porque sí, estaba al borde de la extinción la anchoveta y la sardina, con la cual producían esta harina de pescado, hasta ahorita. Sí, felizmente se detuvo un poco este asunto y estos animales ya se han recuperado ya. En la década del 70, ya cuando Velasco toma el poder, ¿no? Lo asume Francisco Morales Bermúdez, se da un impulso poderosísimo al sector minero. Y Estados Unidos ingresa con Belaunde, o refuerza, mejor dicho, las minas, ¿no? De nuestro país. Hoy día, en los últimos años, aún así en pandemia, se ha aumentado las exportaciones no tradicionales. Ha aumentado estas exportaciones favorablemente para el Perú. Sí. ¿Ves? Ahí están, nuestras exportaciones son artesanales, ¿no? Ahora, las importaciones son todo aquello que compramos al extranjero, ¿no? Todo lo que compramos al extranjero, desafortunadamente tiene su aspecto desventajoso que implica salida de divisas, ¿no? Si traemos, por ejemplo, 1000 autos de Toyota a Japón, tenemos que pagar esos 1000 autos, ¿no? Como economía, no solamente como individuo, ¿no? Empresario peruano ha comprado 1000 autos y ha traído al Perú. No, sino que eso está contabilizado como la economía nacional, donde se registran los pagos e ingresos del sector privado y del sector público. Claro, por eso es la contabilidad nacional. Entonces se va la economía del país en las importaciones.
Ahora, si un país compra materias primas, ¿qué significa? ¿Que es un país atrasado o desarrollado? La pregunta es, si un país compra materias primas, ¿es un país atrasado o desarrollado? A ver. Ya hay una respuesta correcta. Mire, un país que cuando compra minerales, compra madera, ¿m? Claro, sí, es un país desarrollado porque eso lo va a llevar a su país para transformarlo en su industria. Claro, país que compre materias primas tiene una industria desarrollada donde esas materias primas se van a transformar, ¿ya? Por esa razón, no es un país atrasado, ¿ah? Entonces, ¿el país atrasado qué compra? ¿Qué compra el país atrasado? ¿Mm? ¿Sí? El país atrasado, profe, compra bienes de capital. Este es el Perú. El país atrasado no compra materia prima, materia bruta. El país atrasado compra electrodomésticos, compra automóviles, compra computadoras, celulares, barcos, carros. Eso compra un país atrasado. Pero un país avanzado, ¿tú crees que va a comprar eso? No. El país avanzado compra materias primas, hierro, etcétera, para poder hacer su... Profesor, Sí, dime, escucho. o sea que nosotros vendemos para que ellos lo procesen y nos lo vendan más caro. Exactamente. Ese es el negocio de ellos. El negocio de ellos es comprarnos barato, baratito, materias primas a costo bajísimo, impuestos casi cero, para que se lo lleven a su país y allá lo transformen con su industria poderosísima que tiene China, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Y luego que lo ha transformado, lo regresan al Perú, lo regresan. Y te lo venden, pero 20, 30, 40 veces más caro de lo que te han comprado. ¿Con qué pretexto? ¿Con qué argumento? La incorporación de tecnología, la transformación de la materia prima, el alto valor agregado, una serie de teorías que justifican este intercambio desigual, ¿no? Donde vendemos materias primas baratas, ¿no? Y ellos nos venden productos elaborados carísimos. Y ahí está la gran diferencia, pues, la gran diferencia, la gran desventaja, las condiciones desfavorables en las que el Perú participa en el mercado internacional, ¿no? Donde los países desarrollados, que son los que compran materias primas, salen ganando porque las procesan y luego las venden al país que le ha vendido las materias primas, ¿no? Así es, sí, ¿no? Hay muchos países, el Perú no es el único, ¿ah? Todo Centroamérica, ¿no? Las islas Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica, Haití. Uy, Haití está peor que el Perú todavía. Países africanos también son así igualito que Perú. Africanos, ¿no? Entonces estamos países sudamericanos, países africanos, países centroamericanos, algunos países asiáticos también, ¿no? Algunos, pocos ya, países asiáticos también están en esta situación, ¿ya? Entonces son las importaciones, no olvidarse, mire la diferencia que estamos marcando, ¿ah? Ya, ahora, ¿qué bienes importamos? Insumos. Los insumos, estos van a ser, van a ser productos que han sido transformados una vez, pero así como están no se pueden usar. O sea, tienes que transformarlo nuevamente. Claro, tienes que transformarlo. ¿Ya? Y es el principal rubro de importación de la economía peruana. Por ejemplo, mire, en el Perú, para hacer pesticidas, como tenemos bastantes chacras y hay plagas también, entonces se compran insumos del pesticida, ¿no? Se vienen los insumos, vienen ahí los químicos, ¿no? Vamos a una fábrica y ahí complementamos con otros químicos los insumos que han llegado, los mezclamos y ahí sale un producto, ¿no? Un pesticida, así por galones. Y a eso empezamos a vender a los agricultores, ¿ya?
Otro insumo es para los alimentos. ¿Quieres vender alimentos durante un año? Envasados. Entonces tienes que comprar insumos de preservantes. ¿Quieres que ese producto alimenticio tenga buen color, bonito color, que la gente lo vea y le capte la vista? Ya, un colorante. Colorantes tienes que comprar. Ya, ¿quieres que el paladar se enamore de ese producto? Un saborizante, esos poderosos que el paladar ya cae rendido a ese producto. Por ejemplo, acá en Perú se produce un néctar llamado selva. No sé si conocen ustedes. Quien habla es víctima de todas esas características. Selva. Mire, buen sabor, buen color y obviamente sus preservantes, ¿no? Porque esa botella de selva está guardada ahí meses en la tienda, ¿no? ¿Ves? Entonces, sí, esos insumos son fundamentales para la pequeña industria peruana. Uh-huh. Sí. Allá. Acá me piden unos ejemplos acerca de importaciones y exportaciones. Nosotros exportamos, vendemos al extranjero, repito la lista: minerales, petróleo, harina de pescado, café, algodón, etcétera. ¿Ya? Esas son exportaciones tradicionales. Las no tradicionales son, por ejemplo, ropa de gamarra, madera como cedro, ¿no? Madera ya para trabajar allá en Europa, ¿no? También vendemos joyas, artesanías. Eso vendemos al extranjero, ¿ya? Pero el principal rubro de venta al extranjero son las materias primas, son los minerales, está a la cabeza. ¿Qué compramos? Aquí estamos, justo en esa parte estamos explicando. ¿Qué compramos? Insumos, que son químicos que se van a incorporar a la industria peruana, que es pequeña, evidentemente, ¿no? Que es pequeña, sí. Uh-huh. Por ejemplo, insumos para la industria del país. Hemos dicho que el país tiene su industria, evidentemente, eso nadie lo puede negar, ¿no? La industria textil necesita, pues, tintes para los colores de las prendas, de los hilos, de las telas. Ya compramos tintes del extranjero. Uh-huh. ¿Sí? Para estos pesticidas necesitamos algunos químicos especializados que matan a los insectos, que no lo podemos hacer acá en Perú porque no tenemos la tecnología. Así es. ¿Ves? Alimentos, ¿no? ¿Quieres hacer tus galletas acá en Perú? Ya tienes que tener preservante, colorante y saborizantes. Uh-huh. Y muchos llegan del extranjero también, pero nosotros compramos esos insumos para la industria nacional. Uh-huh. Y eso demuestra que no hemos podido desarrollar la tecnología nacional y dependemos de la tecnología extranjera, que nos traen los insumos listos ya para ser mezclados con otros y tener pesticidas, tener alimentos preservados, tener medicinas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces se trata los insumos, ¿ah? Ahí está la lista de insumos, ¿ya? Y el segundo rubro son los bienes de consumo. Estos bienes de consumo se van hacia las familias. Imposible producir en las actuales condiciones. No tenemos fábricas, no tenemos centros de investigación, no tenemos gente que se dedica a esto. Esto lo hacen los países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur, Corea del Norte, Estados Unidos, China, Alemania, etc. Sí. Ahora, ¿pero esto podemos hacerlo a mediano plazo? Sí. Si hay decisión política, hay gente comprometida. Oiga, hay científicos peruanos que están en el extranjero y tienen ansias de regresar al Perú. Claro, quieren regresar al Perú y en el mensaje presidencial también se ha escuchado eso, ¿no? Que van a repatriar científicos peruanos. Me parece que van a crear el Ministerio o Instituto de Ciencia y Cultura, ¿no? Ciencia y Tecnología, que es para esto, pues, ¿no? Como no tenemos, entonces hay que comprar al extranjero. ¿Qué compramos? Bienes de consumo no duraderos como alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay papitas fritas que llegan de Estados Unidos, ¿no? Hay chocolates que llegan de Alemania, llegan de Francia, bebidas, ¿no? Unos whiskies, ¿no? Gaseosas que llegan de Colombia, de otros países, textiles, ropa tailandesa.
taiwanesa, ropa china. Ya, esos son bienes de consumo. Los duraderos son de la línea blanca. La línea blanca está en pantalla. Esta es la línea blanca. ¿Ya? Refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etc. ¿Ya? Y bienes de consumo de la línea marrón, o línea roja también le llaman, ¿ya? Televisores, equipo de sonido, ¿no? Puede ser computadoras, etcétera, etcétera. Como ves en pantalla, esto compramos. ¿Cuándo dejaremos de comprar? Cuando se abre en el Perú una fábrica de televisores, una fábrica de equipo de sonido, una fábrica de cámaras fotográficas. Y eso no es un sueño, eso es posible. La cuestión es que debe haber un apoyo del Estado para que esto se produzca. Por eso la comunidad científica peruana, a la cabeza el famoso científico Modesto Montoya, ha apoyado a la campaña de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo, como un profesor, sabe esta problemática y ha planteado que es fundamental para el desarrollo del país desarrollar ciencia y tecnología. Ollanta ofreció un poco esto, pero nunca cumplió. Él dijo que la tecnología y ciencia no iba a hablarse hasta después de 20, 30 años. Pero parece que no va a ser mucho tiempo. Parece que ya con estos ministros que hay, ¿no? Parece que ya va a empezar a implementarse todas esas cositas en los próximos tiempos. Sí, pero con una fuerte resistencia de los sectores conservadores, sectores de la derecha peruana, que no están de acuerdo con esto. Ellos se han conformado con ser una burguesía intermediaria entre las materias primas y los países poderosos que solicitan estas materias primas. Eso se llama intermediario. O sea, no te encargas de transformarlo, sino de entregarlo al extranjero. Y a precios baratos, con el argumento de ser competitivos. Miren, estos son los bienes de capital, que en el Perú tampoco se producen. ¿Sí? Ahí importamos materiales de construcción, maquinarias agrícolas, industriales, equipo de transporte. Estas máquinas, si no me equivoco, deben venir pues de Japón, Estados Unidos, ¿no? Las máquinas pesadas, mira, de alta tecnología. Sí. Y otros bienes ya de diferente tipo, ¿no? Ya se alquilan máquinas, automóviles, etcétera, etcétera. Ahora, la balanza comercial es el registro, ¿no?, de la diferencia entre los valores de exportación e importación. Dice, si los valores de exportación, o sea, lo que vendemos, es más grande de lo que compramos, aparece una balanza comercial con superávit. O sea, el valor de las exportaciones es mayor al valor de las importaciones. Profe, ¿eso pasa en el Perú? En los últimos años sí. Pero no por vender productos elaborados, ¿no?, sino por vender materias primas. Hemos aumentado la explotación de minerales jamás vista en la historia nacional. Jamás se ha explotado tanto oro, plata, hierro, cobre, etcétera, etcétera, en el Perú. Jamás, jamás. Y a Apurímac nomás salen 500 camiones diarios llevando minerales al puerto ahí de Nica, ¿no? Nica, Arequipa, por ahí hay unos puertos de Hilo, me parece, donde embarcan todos los minerales al extranjero ya. O sea, superávit comercial es cuando vendemos más de lo que compramos. Por lo tanto, los valores de exportación son altos frente a los valores de importación, que serían bajos. Profe, ¿y déficit? Déficit significa que el valor de las exportaciones, o sea, lo que estás vendiendo, es menor a las importaciones. Ejemplo, si vendes al extranjero 100 millones, a ver, por ejemplo, vendes en ropa 100 millones de dólares, lo que estás comprando son 150 millones en electrodomésticos. Profe, si comparo los 100 de lo que estoy vendiendo, que son exportaciones, con los 150 de lo que estoy comprando, no me alcanza, profe. Claro, pues tiene 100 de ingresos y 150 de salida. Por lo tanto,
va a haber un déficit, un faltante, que son 50 millones de dólares. A eso se llama déficit. Cuando la venta de nuestras exportaciones es menor al valor de nuestras importaciones. ¿Ya? El tercer caso es un equilibrio comercial que casi nunca sucede, ¿no? Donde el valor de las exportaciones es igual al valor de las importaciones. Es igualito. Repito, en el caso peruano, en los últimos años ha sido esta. ¿Por qué, profe? Porque se ha extraído como nunca oro, plata, cobre y sin control. Sin control, ¿eh? Hoy día las empresas Sauder, Yanacocha, Pirina, Tintaya, etcétera, 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 todas esas empresas no tienen control de lo que están sacando. No le dicen, oye, saque tanta zona nada más, esta zona no. No, ellos sacan donde le da la gana y como quieren. Con la alta tecnología, la extracción es a nivel de depredación mineral. ¿Qué significa? Que si siguen sacando así, el mineral, a ver, ¿aguantará para siempre? ¿Tú crees que el mineral va a durar para siempre extrayendo así de esa forma? No, porque el mineral es un recurso natural no renovable. Así es que se va a acabar tarde o temprano. Así es que prepararse para ese momento, porque el Perú va a sufrir uno de los golpes más drásticos en su historia económica cuando se acaben los minerales. Se calcula entre 10 a 15 años más o menos. Es de la balanza comercial, mira. ¿Ves? Una comparación entre los ingresos, perdón, entre las exportaciones y las importaciones. Es del 2016. Y ahí dan las balanzas comerciales por países. Ahora, los Incoterms son términos económicos para el comercio internacional para aclarar las cosas, ¿no? Cada movimiento en el comercio internacional no es por casualidad, sino es porque hay un documento, hay una regla, son reglas de juego. Mira, son más de 10, ¿no? 10 Incoterms. Es para gestionar el comercio internacional, son reglas internacionales y evitar las incertidumbres, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sé, voy a ver, quizás ya, eso desaparece. Ahí está, miren. Ex-work. ¿Qué significa, profe? Significa que el vendedor te va a entregar la mercancía en la fábrica. Sí, o sea, el vendedor se compromete a entregarle al consumidor, al comprador, ¿no? Cuando somos peruanos, estamos allá en China y hemos firmado un contrato ex-work, así se llama el acuerdo. Entonces los chinos tienen solamente que dejarnos ahí en la fábrica, dejarnos las mercancías. Nos dejan ahí, nada más. Nosotros ya nos encargamos de qué? De cargarlo, de trasladarlo, de embarcarlo y de ahí trasladarlo hasta Lima y de Lima al local. Todo eso ya corresponde por parte del comprador. Eso se llama SWOR en fábrica. Free Allowancy Ship. Este es libre al costado del buque. O sea, ahora ya no te lo dejan ya en la fábrica ahí, sino te lo llevan hasta el barco. Tú le dices, el barco está en el puerto número 20, ¿no? Ahí en el astillero 20. Está ahí anclado el barco. Entonces, los carros de la empresa llevan la mercancía y lo depositan al lado del barco. Eso se llama FAS, libre al costado del buque. Otro acuerdo económico. Free on board, libre a bordo. La mercancía ya no lo dejan al costado del barco, sino lo suben al barco. Lo suben al barco. Y de ahí la empresa vendedora se desentiende ya no tiene nada que ver ya. Tú te encargas. El comprador se encarga de ver la seguridad de la mercancía en su trayecto por el Océano Pacífico hasta Lima, Perú. Eso se llama Free on board, libre a bordo. Bueno, la lista continúa. Costo y flete. Aquí, ¿qué sucede? El costo de la mercancía en el puerto de destino más el flete de transporte. O sea, el productor se está comprometiendo a llevar la mercancía hasta el puerto y encima pagar el flete, el costo de transporte.
¿Ya ves? Y ahí cost, insurance and freight. Costo, seguro y flete. El productor se compromete ¿a qué? A cubrir el costo del producto en el puerto del destino, ¿ya? Los fletes, transporte y seguros. Sí. El productor se ha comprometido a todos estos servicios. Ahí está, miren, son bastantes intercorps. Ahora, los elementos ya eso es más fácil, ¿no? La moneda extranjera, que es la divisa, son monedas duras del mundo y que sirven para el comercio internacional, por ejemplo, la libra esterlina, el yen japonés, el renminbi chino, yuan, etc. Las reservas son las garantías de los países para intercambio comercial. Está en dólares y está en lingotes de oro, ¿sí? Entonces sirve como una garantía. Y esto lo administra el BCR, ¿sí? El BCR. Ahí están las reservas internacionales cada vez en aumento del Perú. Ya. También las aduanas son oficinas que ven el tráfico comercial internacional y el arancel es el impuesto que se aplica a los productos que se exportan y que se importan, ¿no? Por ejemplo, ad valorem es cuando se aplica al valor de la mercancía. Arancel flat es un único arancel para todos, no hace diferencias. Arancel escalonado, ahí sí, diferentes porcentajes. El arancel específico es por la cantidad de productos que traes del extranjero. Y el Estado lo recauda a través de las aduanas. En el extranjero están los agentes consulares que se encargan de difundir, ¿no? Asesorar a los productores nacionales para colocar los productos en otros países. Ahí están los agentes consulares. Y los tratados internacionales son cuando el Estado peruano firma un tratado, un acuerdo económico con otro país, disque para beneficiarnos, ¿no? Para que no haya obstáculos en el comercio, para que sea más fácil, rápido el comercio. Y el tipo de cambio es la moneda extranjera en términos de la moneda nacional, ¿ya? El tipo de cambio fijo es cuando lo establece el BCR. Flexible es cuando el mercado dice, ¿no? Por ejemplo, ahorita la moneda extranjera creo que está 4 soles, ¿no? Ha subido. Bien, vamos a marcar nuestras preguntas. Número 1. Vamos con la primera pregunta. Sí, acá sale la primera pregunta. A ver, dice, vamos a leer despacito nomás. Dice, Laura está revisando las teorías del comercio exterior y se está enfocando en aquella teoría clásica que promueve el comercio internacional entre países, basándose en los costos de producción. Es decir, se está enfocando en las teorías, ¿así cuál es? Sí, comparativas. Esta es la clave, la letra A de David Ricardo, letra A. Actualmente nuestro país exporta espárragos, productos textiles que poseen un mayor valor agregado. Sin embargo, aquellos que generan un mayor ingreso de divisas son los productos, el oro, la plata, ¿no? El cobre, el hierro, etcétera. ¿Ya? Es la letra B, 2B. Luana se dedica a importar productos del extranjero, ya que considera que tienen un precio más bajo en el mercado nacional. Cuando Luana trae esos productos del extranjero orientados para su consumo familiar, cocina, refrigeradoras, entonces todo eso se registra en los famosos bienes de consumo, ¿no? Que son de línea blanca y línea roja. Esos son electrodomésticos, ¿no? Electrodomésticos. Maritza está revisando una declaración única de aduana, donde se detallan los productos que se traerán del exterior. Observa que existe un arancel ad valorem, ¿ya? Entonces, si es ad valorem, es un impuesto que se aplica a la calidad del producto, no a la cantidad, sino a la calidad, ¿no? Si es un producto caro, entonces ahí se le aplica el arancel ad valorem. Entonces, vamos a decir que es la letra B, por el valor de cada mercancía traída del extranjero. O sea, son productos caros, productos muy valiosos, por eso se le aplica un impuesto especial llamado arancel ad valorem.
Luis está realizando un informe acerca de la balanza comercial y observa que ha ocurrido un superávit comercial. Superávit sabemos que se da cuando vendemos más al extranjero que compramos al extranjero. Esa es la condición. Por lo tanto, la letra correcta será un mayor valor monetario de exportaciones en relación a las importaciones. Letra C. 5 letras C. 6. Si en un país la autoridad monetaria interviene en el mercado de divisas regulando el tipo de cambio, podemos afirmar que el régimen cambiario es... Esta pregunta está diciendo, ¿qué pasa cuando el BCR fija el valor de la moneda extranjera? ¿No? Entonces, cuando el BCR fija, lo cual hoy día no hace, ¿eh? Hoy día ya le han quitado esa potestad al BCR. Entonces, cuando pasa eso, estamos hablando de un tipo de régimen cambiario llamado fijo o controlado, lo cual a los liberales le quita el sueño, pues esto no les agrada en lo más mínimo, que alguien los controle, le fije los costos, no. Y dicen, no, el mercado fija. Por eso hoy día el mercado ha lanzado la moneda extranjera a 4 soles. Si saben ustedes esa noticia, lo pueden confirmar a través de las redes. En nuestro país se exportan productos como el oro, plata, cobre. Estos se registran dentro de la balanza comercial como... A ver, ¿cuál sería la clave? Muy bien, excelente las respuestas. Estoy leyendo. Correcto. Son tradicionales porque vendemos esto hace siglos. Hace siglos que desde el virreinato, sí, de inicio de la República también seguíamos sacando oro para vender al extranjero. Sacando plata, sacando cobre. Hoy día eso estamos en el boom, ¿no? En estos últimos 30 años, el boom de los minerales se ha desarrollado, sobre todo en el gobierno de Alejandro Toledo. Llegamos al boom mineral del oro porque en Alemania, que era un abastecedor de Europa, se había acabado el oro. ¿Ves? O sea, hay países donde ya se han quedado sin oro ya. Entonces, como se acabó el oro en Alemania y buscaban oro las gentes para diferentes fines, miraron al Perú. Toditos miraron al Perú. Y el Perú, como no vende muy caro su oro, se vendió todito el oro. Y eso se reflejó en las finanzas del Estado peruano. La contabilidad nacional, que es el PBI, Producto Bruto Interno, aumentó. Pero no porque el Perú sea industrializado, no porque el Perú tenga mejor nivel de vida de su gente, sino porque aumentó la cuenta. Aumentó la cuenta de ingresos por venta de oro, plata, y justo coincidió con el gobierno de Alejandro Toledo, y continuó con el gobierno de Alan García, y siguió, pero ya en menor escala, con el gobierno de Yantumala. Así fue el asunto. ¿Ya? Eso se llama exportaciones tradicionales. Dadas las siguientes alternativas, señale el tipo de productos de exportaciones no tradicionales. No tradicionales. ¿Cuál es la clave? A ver, dígame por el chat. Estoy leyendo atentamente. Ya, están descartando muy bien. Correcto. Por descarte nomás sacamos. Ya me dijo uno ya. 2, yo tengo 2 claves. Muy bien. Sí, es la letra D. Correcto. La letra D. Sí, cuando veas café ya es tradicional. Azúcar es tradicional, ¿no? Textil no tradicional. Por ahí ya nos damos cuenta rapidito, ¿no? En la letra D. Jorge es un funcionario del BCR. Realiza reportes mensuales acerca de los productos de exportación peruana, por lo que evidencia que aquellos que generaron mayor ingreso de divisas son los... Vamos, ¿cuál es la clave? Correcto, muy bien, están atentos nuestros postulantes en la letra C, sí. Pero imagínate que esos minerales sean transformados. ¿Qué pasaría con esos ingresos que hoy día se alaban tanto? Serían 20, 30, 40 veces más si lo transformamos en Perú. Juan está revisando sus revistas de manera acerca de la economía peruana y sus diferentes actividades económicas, donde observa el monto de las exportaciones peruanas y las características de esta, la cual es... Ya.
Dice que en la economía peruana, en las exportaciones. En las exportaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la clave correcta? Sí, muy bien, muy bien. Emi, Indira, Mel, les agradezco sus intervenciones. Toda la clase me está participando. También a los compañeros, a Brenda, sí, a todo, Gutiérrez, Brioso, Chantal, sí, muy bien, muy saludable que participen siempre en las clases. Sí, como han marcado ustedes, es la letra C. La letra C, correcto, muy bien, sí. Ujú. Sí, la pregunta 5 era la letra C. La pregunta 5 era la letra C. Y la pregunta 6 era la letra A. La letra A. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Evelyn. Ya, no hay problema. Muy bien, gracias a ustedes por haber participado. Si hubiese alguna... Sí, el gatito aquí está atento a la clase. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta, interrogante. Muy bien. Ok. Bien, les agradezco su atención y nos estamos encontrando en la siguiente clase. Cuídense mucho, voy a mandar el PDF, no se preocupen para que lo revisen atentamente. Hasta la siguiente clase.